Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a la residencia de estudiantes. Por favor, apaguen sus teléfonos móviles, pues va a dar comienzo el acto. Y les informamos que al finalizar el mismo pueden visitar nuestra exposición Redes Internacionales de la Cultura Española 1914-1939, que estará abierta en el pabellón transatlántico. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Es una satisfacción estar aquí en nombre del Instituto de Ciencias Matemáticas y con una edición más de esta colaboración estupenda que tenemos con la Residencia de Estudiantes y con la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica del CSIC. Y un placer también muy grande pues, por tener aquí en la mesa a dos personas a las que le tengo muchísima simpatía y muchísimo cariño, como son el ponente Francisco Martín Casalderrey y también el presentador del acto, que será Antonio Pérez-San. Son dos personas muy bien conocidas por toda la comunidad matemática. Así que, sin más, agradecerles a todos que estén aquí y le doy la palabra a ellos para que nos deleiten en la próxima hora. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Pues yo, en primer lugar, quería dar la bienvenida a todos los aventureros que en esta tarde angustiosa por el tráfico os habéis dignado embarcaros en este viaje, porque es un viaje un poco extraño a las fronteras difusas entre las matemáticas y el arte, ¿no? Fronteras que muchas veces no son fronteras, es una intersección que dista bastante del vacío. Nuestro guía en este viaje, en este crucero, va a ser el profesor Francisco Martín Casalderrey, que es uno de los más avezados en poner de manifiesto esa relación a veces sorprendente entre las matemáticas y el arte. El profesor Martín Casalderrey, lo primero que hay que decir es que es un profesor que está en activo, que es un profesor de secundaria y que, bueno, en el día a día, pues batalla por transmitir a estas generaciones nuevas, a los jóvenes y a los adolescentes, por lo menos esa inquietud y esa curiosidad por cómo funciona el mundo, ¿no? Y sobre todo por demostrarles que las matemáticas son interesantes. Pero no es un profesor al uso. Es un profesional comprometido con la docencia de las matemáticas desde que empezó en su carrera como profesor allá por Aragón, por Zaragoza y luego por Calatayud, y que le ha llevado a asumir roles muy diferentes, pero siempre relacionados con la profesión, con la educación matemática. Fue director de un instituto, del Instituto Fortuny de Madrid, y también fue 4 años inspector, que es una cosa rara en los espíritus innovadores y que tienen ganas de ese contacto, de ese cuerpo a cuerpo con los alumnos y con la renovación pedagógica. Pero Francisco es sobre todo un explorador, un aventurero de la ciencia, de las matemáticas y de la cultura, porque no están reñidas la cultura y las matemáticas. Yo diría que es un hombre poliédrico y además diría que un poliedro arquimediano, con facetas sorprendentes y ángulos y aristas que realmente afloran en los momentos más insospechados. Yo le conocí hace más de 25 años, hace ya un cuarto de siglo, más de un cuarto de siglo, en un organismo que era el Programa Nacional de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, el PNTIC, que dependía del Ministerio. Y allí Francisco estaba como consejero de la Secretaría de Estado, demostrando ese carácter suyo de vanguardia, porque estábamos empeñados en un país de tradición, de pizarra, de tiza y de voz del profesor como recursos didácticos sublimes, empeñarse en introducir los ordenadores y los medios audiovisuales en las aulas de todo el Estado, ¿no? Eran los famosos proyectos Atenea y Mercurio, que con el paso del tiempo dieron en llevar la introducción de la informática en las aulas de primaria y de secundaria. Pero no fueron esos sus primeros escarceos con la renovación y con la innovación matemática, porque ya en Aragón
participó en la fundación de la Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas y fue uno de los coorganizadores de las terceras Jaime que se celebraron en Zaragoza y que supusieron un bastión en el movimiento de renovación a nivel de todo el Estado. Esa militancia también activa en la innovación y en la preocupación por la docencia de las matemáticas le llevó también a ser socio fundador de la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas allá por los años 90. Y una cosa que muy poca gente sabe es que somos coautores del logotipo de la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas en Macastelnuovo. Lo pergeñamos allí en el PNTIC, en la calle Torrelaguna. De ahí dio un salto y ese compromiso, no solamente con hacer innovación en su aula, sino con llevar la innovación y la renovación al último rincón del país, le llevó a asumir responsabilidades en la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, de la que fue director del Servicio de Publicaciones, director de la revista Suma, que es el órgano de la Federación, y también secretario general en la década ya del 2000, entre 2003 y 2007, creo recordar, ¿no? Otra de las pasiones compartida que nos llevó a confluir después de una serie de aventuras y de viajes personales que luego contaré, fue el amor y la pasión por la historia de la ciencia. Y yo reencontré a Francisco en el año 2000 cuando la editorial Nivola puso en marcha un proyecto que era las matemáticas en sus personajes y le planteé a Francisco hacer un libro sobre las matemáticas en el Renacimiento italiano y fruto de ese reencuentro es un libro precioso que he traído por aquí, que son Cardano y Tartaglia, las matemáticas en el Renacimiento italiano, que en la segunda edición tiene una nueva versión del subtítulo, que es La aventura de la cúbica, ¿no? Lo recomiendo, es un libro precioso y que nos lleva a ese viaje apasionante por la historia de la ciencia. Tras su paso por el PNTIC, Francisco toma una decisión que yo creo que es la que nos ha traído a casi todos aquí hoy, por lo menos a él, y es a descubrir esa pasión por la relación entre las matemáticas y el arte. Y es que está 6 años como profesor y como jefe de estudios en el Instituto Español en Roma. Y esa inmersión en un mundo apasionante, florido de arte, para alguien que tiene esa capacidad de observación y esos ojos matemáticos para mirar el arte, hará que yo creo que sea su primera pasión, esa relación entre las matemáticas y el arte. Allí además conoce a la profesora Emma Castelnuovo, que yo creo que también marcó su vida y la de todos, al menos la de casi todos los profesores de matemáticas de Madrid. Y yo creo que de esa estancia larga y prolongada le surge ese mirar el arte con ojos matemáticos, que así tituló un artículo que se publicó en la Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española y así dirigió, coordinó y publicó una serie de artículos en una sección de la revista Suma que se llamaba Arte con ojos matemáticos. Y efectivamente, esa es la idea, porque Francisco es un especialista en aproximarnos no en definir las matemáticas que hay en el arte o el arte que puede haber en las matemáticas, que también se podía enfocar esa relación por ahí, ¿no? Sino es un especialista en adoptar puntos de vista creativos, originales y entusiasmantes. Es mirar las obras de arte con ojos matemáticos, ¿no? Yo recomiendo, antes de que él empiece su charla, pues la serie de artículos que publicó en la revista Suma. Por ejemplo, voy a citar algunos, no voy a citar todos, un fractal cosmatesco, Los embajadores, 2 cuadros en una misma tabla, Santa María Novella, que creo que adorna una de las ilustraciones de la conferencia de hoy, Piero de la Francesca y el engaño de los ojos, Velázquez y el retrato del espacio, el Greco en otra dimensión, que también hoy nos va a introducir en ese mundo mágico. Y, por último, un Zurbarán anamórfico. Como veis, es una aproximación a las obras de arte, pero desde un punto de vista radicalmente distinto del que estamos acostumbrados. Yo creo que en esos artículos está el germen de lo que va a ser la conferencia de hoy, y como no quiero acortar su tiempo, ni ser pesado con la presentación, creo que vais a disfrutar todos
con las delicias que nos va a mostrar hoy el profesor Francisco Martín Casal de Rey. Pues muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo prefiero hablar de pie, me siento más cómodo si me muevo, como si estuviera en la pizarra, en la tarima de mi clase, como todos los días. En primer lugar, quiero dar las gracias a Manuel y al Instituto de Ciencias Matemáticas por la invitación para poder estar aquí. Me siento un poco abrumado después, y naturalmente también doy las gracias a la residencia que nos acoge y nos proporciona este magnífico y tan histórico lugar para poder hablarles. Yo que me siento un poco asustado al estar aquí, sobre todo viendo la lista anterior de conferenciantes de este ciclo de conferencias. O sea que si me notan en algún momento un poco nervioso, pues ¿qué se le va a hacer, no? Yo soy un profesor de instituto, voy a intentar darles una clase amena, que lo pasen bien, que disfruten, y si de paso tenemos algún guiño y podemos encontrar algún punto en el que nos reconozcamos unos a otros, pues estupendo. Voy a pasar directamente a hablarles de estos temas. Voy a hacer un cierto recorrido por unas cuantas obras de arte, con un hilo conductor que a veces a lo mejor no queda suficientemente claro, pero poco a poco se irá descubriendo. Vamos a... el título que he buscado es un título un tanto chocante, me imagino que para algunos de ustedes si lo han leído, aunque también lleva su cierta complicidad. Vamos a hablar de arte y de dimensión. Quizás la dimensión es un concepto más físico que matemático, aunque es un concepto evidentemente y presente en todo tipo, en las matemáticas por todas partes. Incluso en el lenguaje común, es de las palabras que trasciende el lenguaje matemático y hablamos de ver una cosa desde otra dimensión, etcétera, en el lenguaje normal y cotidiano. Y vamos a hablar de arte en 2, en 3, en 4 dimensiones y en logaritmo neperiano de 3 partido por logaritmo neperiano de 2 dimensiones. Bueno, muchos de ustedes son matemáticos y habrán descubierto, podrán descubrir, porque al final aparece el logaritmo neperiano de 3 partido por logaritmo neperiano de 2. Si no, no desvelemos y no anticipemos cosas, poco a poco iremos avanzando. Les voy a hablar previamente y muy poco de cuál es el planteamiento teórico, que en parte ya ha anunciado en su presentación, completamente inmerecida para mí, porque, en fin, se nota la amistad de muchos años que me ha hecho Antonio, y que es el planteamiento teórico desde el que yo me planteo el contenido de esta conferencia y en general pues, cuando hablo de arte y de matemáticas. Primer punto importante es que el arte, como otros ámbitos del conocimiento, es susceptible de ser analizado matemáticamente. Igual que analizamos la física, igual que analizamos otra serie de cuestiones que se pueden contar y medir o estudiar desde un punto de vista matemático, pues el arte también es susceptible de utilizar el método hipotético deductivo, de pensar y racionalizar cosas, de ver y analizar matemáticamente lo que tenemos. Segundo punto importante del cual parto es que los paradigmas científicos, en el sentido de Kuhn, no solamente afectan al ámbito de la ciencia, sino que van más allá. Es decir, se extienden a todos los ámbitos del conocimiento humano y, por lo tanto, repercuten en todo lo que es el saber de la humanidad. Y, en ese sentido, hay momentos que verán ustedes que son muy claros. El Renacimiento, donde no podemos separar filosofía, matemáticas, arte, porque todo es una misma cosa y todo evoluciona a la vez. Es decir, el colocar al hombre en el centro de la humanidad, en el centro del conocimiento, varía la forma de plantear las matemáticas, de plantear el arte, de plantear todo. Pero, por poner otro momento quizás menos patente, las vanguardias. Cuando en las matemáticas se produce la crisis de los fundamentos, se produce la crisis de los fundamentos en el arte, y entonces se empieza a hacer y plantear un arte concebido de otra manera. Les pongo solamente esto como 2 notas, podríamos buscar muchos más momentos. Evidentemente, si miramos la Grecia antigua, pues probablemente los momentos en los que triunfan Fidias y otra serie de personajes en el arte, pues son también los momentos en que se producen avances en las matemáticas, Euclides, etc. Es decir, que hay ciertos momentos muy claros a lo largo de la historia, y yo sostengo, aunque esto es una tesis que evidentemente simplemente es un supuesto de base, que ese punto de contacto entre arte y matemáticas, o entre arte y ciencia, incluso más allá, también filosofía, se produce a lo largo de toda la historia de la humanidad y funcionan mucho más en paralelo. Cada uno, digamos, el conocimiento sería una sola cosa, un solo poliedro, y cada ciencia, cada
faceta de la humanidad, digamos, cada forma de plantearlo lo mira desde un lado distinto. Pero miramos sobre el mismo objeto y por lo tanto es lógico que las actitudes que se toman, que son culturales, etcétera, sean parecidas y las evoluciones sean parecidas. ¿Y qué es lo que propongo yo y lo que les voy a intentar presentar con algunos ejemplos? Pues lo que propongo es una mirada reflexiva sobre el arte. Una mirada con ojos matemáticos, como decía también en la presentación Antonio. Donde razonar matemáticamente sirva para algo, claro, no vamos a razonar en el aire, ni vamos a hacer castillos en el aire, ni nada por el estilo. Tiene que razonar, vamos a utilizar el razonamiento matemático y la mirada matemática para poder disfrutar más del arte, para aumentar el placer estético. Es decir, yo cuando voy a un museo voy a ver lo mismo que cualquier otro ciudadano que va a un museo, pero si me pongo mis gafas de matemático y gracias a eso veo cosas que otras personas a lo mejor les pasan desapercibidas, es decir, si ejerzo deliberadamente la deformación profesional, termino viendo cosas que pueden resultar muy interesantes y que me hacen disfrutar más. Lo que he descubierto, y me llama la atención, me sigue llamando la atención, es que cuando se le cuentan a otras personas esto, pues también disfrutan y se lo pasan bien. Y yo lo que espero es que se lo pasen bien ahora aquí un rato, pues disfrutando y viendo cosas que vamos a ver conjuntamente. Por lo tanto, huyo, lo digo porque también hay bastante literatura en ese sentido, de todo tipo de esoterismo. Yo no busco códigos fantásticos, oscuros, ni series de Fibonacci escondidas en el fondo de un cuadro, salvo que sea tan patente que aquello sirva para leer mejor el cuadro porque esté muy claro. Pero vamos, no busco ningún misterio escondido, ni me dedico a hacer literatura histórica ficción, ni cosas por el estilo, ni nada de eso. Huyo, además, directamente de todo ese tipo de cuestiones. O de buscar estrellas de 5 puntas escondidas en un cuadro como forma de interpretar místicamente. No, algo de misticismo haré, pero no llego hasta esos extremos. Lo que pretendo es que leamos mejor la obra de arte usando un lenguaje un poco distinto. Y nada más que eso. Y bueno, vamos a pasar a ver el primero de los cuadros que vamos a analizar hoy. Es un cuadro del Greco, se llama El Bautismo de Cristo, pintado hacia 1598 y actualmente se encuentra en el Museo del Prado. El autor, el Greco, Doménicos Theotokopoulos, nació en Jandia, en Candia también se puede pronunciar, yo creo que es más correcto decir Jandia, en el nombre histórico, que está en la isla de Creta, en 1541 y murió en 1614. Como estamos en el año 2014, este año se celebra el 400 aniversario de su muerte y como todos ustedes saben, pues ha habido cantidad de actos este año dedicados a el homenaje a este gran pintor, no reconocido prácticamente hasta el siglo XX. En el resto del tiempo pasaba bastante desapercibido y a la gente no le gustaba. Es un pintor difícil de ver y a mucha gente el Greco no le gustaba nada históricamente. Luego, como se sabe, influyó muchísimo pues, en el impresionismo y en cantidad de pintores posteriores. Bueno, pues vamos a ver esta obra del Greco. En el cuadrigentésimo, mira que fuimos complicados en español para poner los ordinales cuando hubiéramos podido poner una terminación común y decir el 400eno, por ejemplo, igual que se dice el onceno, que es correcto, hubiera sido mucho más fácil, hay que buscárselo en cada ocasión, pero esto es el cuadrigentésimo aniversario de la muerte del Greco. Volvemos al cuadro. Este cuadro formaba parte de un retablo bastante amplio, que fue uno de los encargos fundamentales que le hicieron al pintor y probablemente de los mejor retribuidos. Fue un encargo para Madrid, para lo que se llamó el Colegio de María de Aragón, y globalmente en alguna de las reconstrucciones que se han hecho de cómo podrían estar dispuestos, porque hoy día los cuadros están dispersos, están separados de la arquitectura que rodeaba todo el retablo, se cree que al menos estaba formado por estos cuadros. Todos se encuentran en el Prado, excepto creo que este, que está en la Galería Nacional de Arte de Bucarest, en Rumanía. Se supone que a lo mejor también había un pequeño cuadro con forma de óculo redondo encima, aunque eso no es seguro, y en las descripciones no está muy claro. Y se sabe que él hizo también una arquitectura escultórica que recomponía todo el retablo entero. Posteriormente, esto es el convento de la Encarnación, al lado del Senado, fue utilizada la iglesia como Senado durante el tiempo del rey José I y se desmontó el retablo, nunca se volvió a montar más. Al final una tabla, no se sabe cómo se perdió, y en el sentido se vendió fuera
las otras se conservan en el Prado, pero han estado mucho tiempo casi perdidas en el sentido de no expuestas y así. Ahora sí que están expuestas casi todas, no todas, pero en concreto esta se ha podido ver bastante, no sé si ahora está en Toledo en la última exposición, pero se ha podido ver en las exposiciones anteriores que ha habido, la del Prado, y se puede ver habitualmente en la colección permanente del Prado. Bien, analicemos un poco el cuadro y veamos un poco la composición. Es una composición bastante habitual en las obras del Greco, en el sentido de que es un cuadro muy estrecho y largo, llama la atención, es un formato muy poco convencional y tiene claramente dos partes, ¿no? Tenemos una parte, la parte inferior, donde tenemos una escena, que es el bautismo de Cristo en el Jordán, una serie de personas por detrás, le están tendiendo un manto rojo encima de la cabeza, que es un poco el signo de la pasión, etc. Y bueno, San Juan Bautista le está virtiendo el agua del Jordán sobre la cabeza con una concha. La composición de esta parte, en perspectiva, pues es bastante habitual. Hay una segunda escena, como en muchos cuadros, que es la escena superior, en la que tenemos una escena divina, digamos que sucede en el cielo. Dios Padre sentado en el trono, rodeado de querubines, serafines y otras variedades más de ángeles, está contemplando la escena que sucede abajo, digamos, se siente satisfecho con esa escena, con el bautismo de Cristo. Hay además una especie de zona intermedia que separa los cielos de la tierra y donde, en su forma habitual de paloma, pues se encuentra volando el Espíritu Santo. Y esa es la composición, digamos, escenográfica del cuadro. Además, como en muchos cuadros del Greco, está presente esa especie de, aparte de hacerlos muy alargados y los personajes también, utiliza mucho una composición geométrica. Yo no voy a entrar, le digo, en esos aspectos de hacer rayas en los cuadros, de forma de reloj de arena. Bueno, eso dicen casi todos los tratadistas de arte. Muy bien, pues tiene forma más o menos de un reloj de arena, porque hay una cierta convergencia hacia ese Espíritu Santo central. Pero bueno, vamos a ver un mundo en varias dimensiones. Abandono el cuadro provisionalmente y vamos a pasar a hablar de matemáticas. Bueno, el concepto un poco en matemáticas de dimensión, pues un punto. Un punto es lo más pequeño que podemos encontrar, ¿no? Los elementos de Euclides empiezan diciendo que un punto es lo que no tiene partes, es un átomo sin partes. Y es un punto. Si yo un punto lo desplazo en cualquier dirección, durante un rato, digamos, pues cojo un punto distinto, lo vamos a desplazar, y lo que obtengo pues es un segmento, que es una cosa sustancialmente distinta de un punto. Si yo ahora cojo este segmento y lo desplazo en una dirección perpendicular a él, ponemos un segundo segmento y lo desplazamos perpendicularmente a él, pues lo que tengo es un cuadrado. Si ahora cojo otra dirección que sea perpendicular a las dos anteriores, la que utilicé para generar el segmento o para generar el cuadrado, y desplazo en esa tercera dirección perpendicularmente todo el cuadrado, pues lo que obtengo es un cubo. El cubo tiene 3 dimensiones, el cuadrado tiene 2, el segmento tiene 1 y el punto tiene 0. Pero realmente en matemáticas lo que decimos es que son todo cuadrados. Tenemos un cuadrado de dimensión, un cubo de dimensión 3, un cubo de dimensión 2, un cubo de dimensión 1, que es el segmento, y un cubo de dimensión 0. Evidentemente este proceso no se acaba aquí. Yo podría coger el cubo de 3 dimensiones y desplazarlo en una dirección perpendicular a las 3 anteriores, y entonces lo que tendría sería una figura de 4 dimensiones. Pero antes de dar el salto a las 4 dimensiones vamos a hablar un poco más de lo que estamos más acostumbrados a ver, que son las 3 dimensiones. La figura probablemente que más veces se ha pintado en una clase de matemáticas en la pizarra es un cubo pintado de esta manera. Y además decimos es un cubo. Hombre, realmente no es un cubo, es una especie de hexágono, con unas rayas por dentro. Yo le he puesto colores para que nos resulte un poco más pintado en perspectiva, pero es la figura más frecuente. Muchas menos veces lo vemos representado así, aunque los de dibujo nos podrían decir, bueno, esto es perspectiva caballera y lo otro es una axonométrica, me parece, ¿no? Bueno, luego saldrá. Y cónica central sería esta. Si cogemos el cubo y nos acercamos hacia una de las caras, lo que vemos es la cara del fondo y las laterales que se nos han transformado en trapecios. Bien, el cubo, su nombre técnico, digamos, es un hexaedro. Si yo desplazo un hexaedro en una dirección que sea perpendicular a las anteriores, lo que obtengo es
el tesseracto, que es el cubo de 4 dimensiones. Su nombre, digamos, el equivalente a hexaedro sería tesseracto, pero lo podemos llamar hipercubo, que es como se le llama más habitualmente, el hipercubo de 4 dimensiones. Evidentemente lo que estáis viendo no es un hipercubo de 4 dimensiones, sino que es una figura en perspectiva que representa una proyección en 3 dimensiones de un hipercubo de 4 dimensiones. Claro, en la pantalla no puedo proyectar un cubo de 4 dimensiones, pero no hay problema. Un cubo de 4 dimensiones proyectado en 3 dimensiones es una cosa aproximadamente, he traído unos pocos, para que los puedan ver y tocar, pues aproximadamente así. Alguno está ya un poquito deformado con el paso del tiempo, pero los pueden pasar por ahí, dejo alguno por aquí y lo pueden ver. Esa sería la proyección en 3 dimensiones de un hipercubo de 4 dimensiones, una de las proyecciones. Vamos a ver que esa no es la única. Igual que teníamos 3 proyecciones al menos distintas para el cubo, pues podemos tener, me voy a quedarme con estas dos, esta que es la isométrica, yo decía antes axonométrica, y la cónica. Pues vamos a ver que el cubo de 4 dimensiones yo lo puedo proyectar en 3 también con esos dos tipos. Esta que está aquí es la isométrica. Y si quisiéramos proyectarlo, también lo he traído, en la proyección cónica, esto es un hipercubo de 4 dimensiones proyectado en una proyección cónica. También los paso por ahí, los pueden ir viendo y tocando, que con los dedos, como decía en Castelnuovo, es como se aprende más matemáticas tocando las cosas. Además, esa figura, es decir, la proyección cónica en 3 dimensiones de un hipercubo de 4, tenemos una aquí muy cerca, casi en la puerta de la Escuela de Ingenieros Industriales, que es donde está el Monumento a la Constitución, que es un hipercubo de 4 dimensiones proyectado en proyección cónica en 3. O sea que cuando quieran pueden pasar por allí, lo ven, y cuando paseen por allí y vayan con alguien que sepa menos matemáticas que ustedes, le pueden decir, pues esto es la proyección en 3 dimensiones cónica de un hipercubo de 4. Muy bien, aquí tenemos estas dos. Vamos a seguir jugando con la dimensión. Ahí tenemos una proyección plana de una figura en perspectiva en 3D. Está en perspectiva caballera. Es decir, eso es la proyección en perspectiva caballera de una proyección cónica en 3 dimensiones de un hipercubo de 4. Es decir, 4, 3, 2, 1, la figura es de 4 dimensiones, yo la proyecto en 3 con proyección cónica y obtengo la que va circulando por ahí, que está en 3 dimensiones, y la puedo ver en perspectiva. Esta de aquí, sin embargo, es la proyección, también en perspectiva caballera, de una proyección en perspectiva isométrica de un hipercubo de 4 dimensiones a 3, que es la otra figura que va circulando por ahí, simplemente las estamos aquí viendo en perspectiva. Voy pasito a pasito porque estoy acostumbrado a dar clase. Por lo tanto, esto es isométrica y cónica en 3 dimensiones, los dos objetos que circulan por ahí, pero proyectados con perspectiva caballera en el plano, digamos, de proyección, en la pantalla. Vamos a avanzar un poco más. Aquí tendría, por jugar un poco más con las perspectivas y con las proyecciones, lo que se encuentra aquí, esto es una proyección en perspectiva caballera de una proyección cónica de un hipercubo de 4 dimensiones a 3, y por tanto luego proyectado en perspectiva a 2, mientras que lo que tenemos aquí es una proyección en perspectiva cónica y posteriormente en isométrica, es decir, 4 dimensiones paso a 3 en perspectiva cónica, el objeto que tienen por ahí, que es el mismo que está en el otro lado, pero representado en perspectiva isométrica. Es un poco de lío, pero como ustedes son todos muy listos, me están siguiendo perfectamente, porque lo veo en las caras que van haciendo así. Yo cuando hacen así los alumnos no me suelo fiar de todas formas de si me están siguiendo o no. Estas son dos figuras, por lo tanto, en cónica, una en isométrica y otra representada en caballera. Bueno, vamos a seguir analizando, volvemos a las 3 dimensiones, que nos aclaramos más. Y aquí tenemos un cubo de 3 dimensiones en perspectiva, como hemos dicho antes, ya se lo saben, ¿no? Isométrica. Bien, en un vértice coinciden 3 caras, las otras 3 caras ni las vemos, están detrás. Las 3 caras las vemos ahí más claramente, confluyen las 3 y forman un vértice. Esto lo hemos hecho todos, o por lo menos lo podemos hacer ahora con la imaginación. Vamos a hacer lo mismo con un hipercubo de 4 dimensiones, es decir, 3 vértices, 3 caras que coinciden en un vértice. Si cojo este hipercubo de 4 dimensiones y analizo cuántas caras, aquí está proyectado en 3, cuántas caras convergen en un vértice, uno podría decir, pues la verde, la azul y la roja, que son 3, no, son 4. Y vamos a ver
la cuarta, que nos queda ligeramente oculta, pero que está ahí. Si yo hago coincidir esas 4 figuras de golpe en el vértice, fíjense, en el vértice de un cubo coinciden 3 cubos de dimensión 2, es decir, 3 cuadrados. En el vértice de un hipercubo coinciden 4 de la dimensión anterior de dimensión 3. Y así podríamos seguir si siguiéramos más dimensiones para arriba, pero nos terminaríamos perdiendo. Vamos a centrarnos en lo que estamos. ¿Me siguen ustedes entonces hasta aquí? En un vértice de un hipercubo de 4 dimensiones coinciden 3 cubos de 3 dimensiones en cada vértice. Bueno, bien, sigamos avanzando. En una arista de un cubo de 2 dimensiones coinciden 2 caras. Bien, eso no hay mucho problema. En un hipercubo de 3 dimensiones, lo equivalente a una arista, que es un objeto de dimensión 2, es decir, un cuadrado, coinciden 2 caras cúbicas. ¿Qué son esas 2 que están ahí? Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el Greco y con el cuadro? Pues ahora vamos a poner en relación, evidentemente, todo esto con la cuarta dimensión y el Greco. Nos quedamos con estos 2, los colores son intencionados, el de arriba es color azul cielo, y el de abajo es color marrón terroso. Y volviendo al Greco, y volviendo a nuestro cuadro, miren ustedes, fíjense en la perspectiva del cuadro de arriba y la perspectiva del cuadro de abajo. En la parte de abajo hay una especie de tendencia hacia aquel lado, en la otra ligeramente hacia arriba, y podemos considerar, esto evidentemente es una invención mía, no estoy diciendo que el Greco se le ocurriera nada de esto ni tuviera nada de esto en su cabeza, es una forma de ver matemáticamente este cuadro del Greco. Un cubo abajo, perspectiva en 3 dimensiones, lo que estamos acostumbrados, un espacio tridimensional en el que sucede una escena. Otra escena arriba, perspectiva en 3 dimensiones, en la que sucede otra escena. Y las 2 escenas tienen una conexión en direcciones perpendiculares, no suceden en el mismo universo, están en dimensiones distintas. Uno es una escena del cielo, otro es una escena de la tierra. ¿Y qué es lo que hay en común? Una cara. Es decir, los cielos y la tierra no son cosas desconectadas. Y yo no soy creyente, pero en esa cara está el Espíritu Santo, que conecta el cielo con la tierra y que como es un espíritu puede vivir perfectamente bien en un plano y sin ningún tipo de problema. Porque nosotros tendríamos dificultades para vivir en un plano, pero un espíritu, y más si es santo, no tiene ningún tipo de problema para vivir ahí. Por lo tanto, que esto se le ocurriera al Greco, yo tengo mis serias dudas. Es verdad que le asesoraba un tal padre Orozco, que luego lo beatificaron, y que era un místico de la época, y parece que le asesoró a la hora de la concepción de las escenas del retablo, pero en todo caso no creo que ese misticismo le llevase hasta concebir cosas en la cuarta dimensión. Pero lo que sí que está claro es que él quiso representar una escena en el cielo, otra en la tierra, que puso al Espíritu Santo en el medio, y que eso matemáticamente puede ser leído como 2 caras de un hipercubo, en el que cada cubo es un mundo tridimensional, el de los cielos y el de la tierra, y que están en contacto a través de una cara común en la que vive o en la que vuela el Espíritu Santo. Si el Greco no concibió esto, no lo sé, pero desde luego el Greco es un pintor completamente en otra dimensión. Vamos a pasar ahora a un tema completamente distinto, distinto históricamente y tal. Vamos a ver una novella pintada. La palabra novella no es que yo me haya puesto una L de más, sino que estoy tomando la palabra italiana de la cual deriva la palabra española y que tiene su origen en el Decamerón de Boccaccio. Vamos a hablar del Decamerón de Boccaccio. Este es un precioso manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. Y, como saben ustedes, el Decamerón es una historia en la época de la peste negra, 1300 y pico. Huyen de Florencia una serie de nobles y se refugian en un pueblo a las afueras, en un palacio. 7 chicas y 3 chicos jóvenes, y entonces, como se aburren, se dedican a contarse cuentos todos los días. Están 10 días, por eso Decamerón, decamera en griego 10 días, y cada uno, como son 10, cuenta un cuento cada noche, y cada cuento de esos se llama una novela, y por lo tanto está compuesto al final por 100 novelle en italiano. Vamos a fijarnos en un cuento particular de esa obra, del Decamerón, que es el que sucede en la 5ª jornada y es la 8ª novela. La cuenta Filomena, que es uno de los personajes femeninos, y la historia se llama la historia de Anastasio degli Onesti, aunque nos pueda sonar un poco raro, es un nombre y un apellido. Anastasio el nombre de pila y degli Onesti el apellido.
Bueno, la historia ahí está contada en este manuscrito, pero vamos a ver otra historia que envuelve esta. 150 años, aproximadamente 130 años más tarde, de Boccaccio escribiera el Decamerón, Lorenzo de Medici buscó, como todas las familias florentinas en esos momentos eran de origen banqueros, también los Medici, pues quería un matrimonio que era una alianza política con interés para la República Florentina entre dos familias, los Pucci y los Vini. Los Pucci tenían más dinero que los Vini, ambos eran banqueros, y la hija de los Pucci, pues yo creo que no, ya verán ustedes, porque no le debía de gustar mucho el Vini correspondiente. Pero vamos, Lorenzo de Medici quería que se casaran y se terminaron casando. Entonces se le encargó un regalo para hacer para la boda de estos dos. Y se lo encargó a nada menos que a Botticelli. Y entonces le mandó a Botticelli que hiciera estos 4 tablas. Por cierto, no se sabe si formaban parte de un arcón, digamos, para el ajuar de la novia, o más probablemente de la decoración de la cama. Veremos que, en fin, vaya narices que tenía Lorenzo de Medici de regalar semejante cosa como regalo para poner en el cabecero de la cama. Veremos ahora por el contexto de la historia. Bueno, entonces, muy intencionadamente en el encargo, porque además se conservan documentos, les dijo que tenía que contar la historia de Anastasio de Leonesti, es decir, la historia del Decamerón, de la 5ª jornada, octava novela. Y vamos a ver cómo la contó Botticelli en estos cuadros. Preámbulo. Empiezo a contar la historia porque yo les voy a contar la historia entera. No, he estado tentado de traerme el texto, pero sonaba demasiado antiguo y entonces voy a modernizarlo y así podemos distanciarnos un poco con el tiempo, que a veces es muy sano. Anastasio estaba completamente enamorado de la joven hija de la familia Traversari, que vivían en Rávena. Y ella le daba calabazas y no le hacía el más mínimo caso. Él era un rico heredero, se había muerto su padre, se había muerto su madre, su tío, y había heredado de los dos. Y tenía bastante dinero. Y le montaba unos festorros a la tal Traversari tremendos. Él le hacía regalos carísimos, pero la otra, que si quieres arroz Catalina, no le hacía ni caso. Y este estaba medio desesperado. Incluso llegó a pensar en alguna ocasión, poco, pero lo pensó, en suicidarse. Y los que estaban también un poco desesperados eran sus amigos, que decían, este hombre es que está aquí completamente enamorado de esta y va a terminar mal, porque además se estaba arruinando poco a poco, estaba perdiendo su riqueza, y además la otra no tenía no cabía la más mínima esperanza de que le hiciera caso. Bueno, y le recomendaron que, porque no se olvidaba de ella y se iba de viaje. Y él, pues montó el viaje como si fuera un viaje a un sitio, cuenta el cuento, lejísimos, como por ejemplo España o Francia o algún sitio así. Pero realmente salió simplemente hasta un pueblo cercano que se llama Classe, denominación actual. En el cuento de Boccaccio le llaman con la de la época, que era un poco distinta, pero actualmente ese pueblo sigue existiendo, se llama Classe, con 2 S. Muy bien, y ahora empezamos con el primer acto. Se traslada a este sitio con sus amigos y no van a un hotel, van con tiendas de campaña. Y se establecen, es un sitio que está en la costa, pues cerca de donde está ahora Rimini, en esa zona de por allí, mar Adriático, y situamos este acto en un bosquecillo de pinos, en el pueblo de Classe, cerca de Rávena, un viernes de primavera, en torno a la hora quinta. La hora quinta es más o menos la hora de comer, después de comer, por ahí, más o menos. Y la historia empieza con las tiendas de campaña y está ahí de conversación con sus amigos. Anastasio lo vamos a identificar, porque claro, era como Isabel la Católica, no se cambiaba de camisa hasta reconquistar Granada, en este caso a la Traversari, va vestido con unas calzas rojas, unos botines por aquí de tafilete natural de color anaranjado, o sea, de piel vuelta. Luego lleva una especie de sobrejubón de color gris, un jubón de color amarillo debajo y luego una blusa de seda blanca, que lo veremos más. Y luego lleva un curioso gorro que lo lleva siempre colgando con una cinta a la espalda. Y la cinta la sujeta con la mano, o sea, es como si llevase el casco ahí colgando o algo así, ¿no? Bueno, está aquí de conversación, pero el pobre estaba muy melancólico, porque, en fin, la chica no le hacía ni caso. Y decide irse a dar un paseo él solo. Y aquí lo vemos cabizbajo y meditabundo, paseando por el bosque. ¿Ves? Ahí se puede apreciar un poco mejor el sombrero, la cinta,
la camisola que lleva debajo, el jubón, el sobrejubón, las calzas, va elegantísimo, vamos, va de domingo vestido. Y está por aquí pensando, y de repente, en ese momento, ve llegar a una joven desnuda corriendo, perseguida por dos mastines. El negro casi no se ve, pero asoma por aquí, le está mordiendo en ese muslo, este otro le muerde en sálvase de la parte, los dos mastines le están allí mordiendo a la pobre, vamos a verlo un poquito más grande, a la pobre doncella, bueno, suponemos que doncella desnuda que corría por el bosque. Y detrás va un caballero. Claro, el caballero va todavía un poquito más lejos, no ha llegado todavía, está la dama, la ve, y ¿qué le pasa? El bueno de Anastasio de Leonesti no puede, como caballero que es, nada más que salir a defender a la dama y a ver si le aparta a los perros. Como no va armado, coge una rama del pinar que estaba por allí tirada y azuza un poco a los perros para ver si se apartan de allí y la dejan tranquila, ¿no? Y en este momento el caballero le dice: quieto, Anastasio. Dice: yo soy Guido delle Anastasi, nombre Guido y apellido degli Anastasi. Dice que soy también, dice: ¿cómo sabes quién soy yo? Dice: porque yo también soy de Rávena, hombre, y entonces yo te conocía cuando tú eras un niño pequeño. Dice: te voy a contar mi historia para que veas que en esto que va a suceder y lo que está sucediendo tú no puedes intervenir. Dice: yo hace unos años estaba enamoradísimo de una joven que no me hacía ni caso. Y después, cuando ya vi que no iba a tener ningún éxito, me suicidé. Ella se alegró muchísimo y se gloriaba de, fíjate, el pesado este que ya había desaparecido del medio. Y dice, total, que claro, se murió al poco tiempo ella también. Igual que yo estoy condenado al fuego eterno por haberme suicidado, ella, por haberse alegrado tanto de mi muerte y por haber sido tan mala mujer que no me hizo caso durante toda su vida, también ha sido condenada a un castigo eterno e infernal, que consiste en que todos los días ella va desnuda corriendo por el bosque y por el campo, y yo la voy persiguiendo. Cuando la alcanzo la mato, y después de eso ella vuelve a levantarse, vuelve a vivir, por lo tanto los dos son fantasmas, y continúan su camino, y hoy, como es viernes, pues me toca aquí en este bosque. Otros días de la semana no te creas que descansamos, nos toca en otros sitios donde ella me dio calabazas, en todos los sitios. Y estamos condenados a esto eternamente durante un año por cada mes que ella me dio calabazas. Y Anastasio, oída la historia, pues dice, bueno, esto es todo el final del primer acto. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Claro, tira, como veremos, el palo y pasamos al segundo acto. El segundo acto sucede en el mismo pinar, el mismo viernes, poco rato más tarde. Vemos que el caballero ya ha alcanzado a la dama, después de pararse para contarle toda esta historia. La chica se ve que no siguió corriendo, sino que se quedó también esperando, pero la mata de frente, pero ella cae de bruces. Y entonces saca un puñal, se lo clava en la espalda, le da un corte, le arranca las vísceras, todo muy macabro, y se las tira, como veremos, a los perros. Aquí lo vemos clavando el puñal para el frío corazón de la dama, que nunca le había hecho caso, tirárselo a los perros. Y ahí los perros están comiendo los intestinos, otras vísceras, los higadillos, el corazón, todas las vísceras. Se las lanza y se las come. Anastasio se queda asustadísimo, el pobre hombre, no me digáis que la pose que pone está traspuesto, digamos, traspuesto, queda muy elegante, traspuesto está el pobre, con lo que ha visto y lo que tal. Pero claro, no tiene un pelo de tonto. Y ustedes tampoco ya habrán descubierto qué se le ocurrió. Dijo, Tate, todos los viernes esta historia sucede aquí. Y entonces llama a sus amigos. A todo esto se levanta la dama y continúa huyendo, y esto se ve que la historia continúa por allí, ¿no? Él piensa un poco, y antes de que empecemos el acto tercero, vemos el cuadro completo del segundo acto. Piensa un poco y dice, llama a sus amigos que estaban ahí esperando en la tienda de campaña y dice, oye, vamos a hacer una cosa, voy a abandonar ya, me voy a olvidar de esta chica, de la Traversari, pero invitar a sus padres, a sus amigos y a todos, que le voy a montar yo aquí un festorro el viernes que viene en el bosque. Decirles, este es el último favor que os pido, luego me iré de viaje ya y veremos a ver si vuelvo alguna vez por aquí, que vengan todos a una fiesta, ¿no? Y le montan una comida, naturalmente, no tenía un pelo de tonto, el viernes siguiente. Bueno, pues el viernes siguiente, acto tercero, en el bosque de los trágicos sucesos, pam, 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 el viernes siguiente a la misma hora, que era la quinta, les recuerdo,
Se reúnen Nastasio, los parientes y amigos de los Traversari, los parientes, me he quedado junto. Bien, ojo porque teníamos una tercera historia. Tenemos la historia de Guido degli Anastasi, la de Nastasio degli Onesti y la del matrimonio Pucci-Bini. Este de aquí es Lorenzo el Magnífico, que se hizo representar como uno de los personajes, es decir, hizo un cameo, que diríamos hoy día, saliendo en el cuadro. Y otra serie de personajes, algunos de estos se les identifican porque se nota que son retratos. Este es el escudo de los Medici y están ahí en plena comida. Como es lógico, a una hora adecuada llega la dama desnuda corriendo con el caballero detrás. Y aquí la vemos, los perros y tal. Claro, los comensales se asustan mucho. La mesa de las chicas, porque había mesa de las chicas y mesa de los chicos, pues la mesa de las chicas, que es esta de aquí, pues se asustan tanto que se ponen de pie, se vuelca la mesa y las viandas y manjares que tenían preparados se caen todos por el suelo. Y entonces Nastasio degli Onesti dice: no se preocupen ustedes, que aquí no pasa nada raro, y cuenta la historia. Y claro, algunos además, como eran de Ravenna o de Rávena, se acuerdan y dicen que a este señor se acuerdan de él y de su muerte, porque aquello se habló mucho, salió en los periódicos, etcétera, lo contaron por la televisión, etcétera. Entonces, con toda esta historia, la cuenta y dice: esto sucede así, es una cosa, porque no le hizo ni caso al correspondiente caballero. Y claro, ¿qué pasa? Ahí tenemos a la Traversari, que se queda compungida completamente con la historia, claro. Y dice: tate, esto es lo que me puede pasar a mí, que yo tampoco le estoy haciendo caso a Nastasio. Y entonces envía a una Celestina, a una criada, a que hable con Anastasio. Y lo que le dice, según cuenta el cuento, ya saben ustedes que tiene un tono ligeramente pornográfico, el de Cameron, le dice que ella está dispuesta a hacer cualquier cosa para darle placer, cualquier tipo de placer a Anastasio. Pero él, caballero que es, dice: no, si lo que quiero es casarme con ella, no ninguna otra cosa que ustedes están pensando. Y dice: bueno, pues ya se lo voy y se lo digo. Se lo dice y a ella le parece bien y se lo propone a la familia. Y entonces, aquí vemos el contexto, voy a hacer el contexto global de este tercer acto, toda la fiesta, la llegada, el discurso de Nastasio, y allí en la esquina aquella el mensaje que le envía a través del tal Nastasio. Como ven, aparece varias veces en el mismo cuadro, porque si no, no se podría contar la historia. Muy bien, desenlace. Esto tiene un desenlace. El desenlace, naturalmente, es la boda, porque la moraleja tenía que ser que sirviera también para la boda de los Pucci con los Bini, de los cuales los escudos que estaban encima de las dos mesas laterales eran los de la familia que se iba a casar en el siglo XV, no en el siglo XIV, ¿no? Y entonces, final feliz. Termina en boda. Estos son los jardines del palacio de los Traversari. Se están casando. Ya digo yo que Nastasio no se cambiaba de camisa ni para la boda, como Isabel la Católica. Dijo: yo hasta que no esté casado no me cambio de camisa, y lo logró. Ahí están sirviendo las viandas y final feliz. Esta reproducción es peor porque los otros tres cuadros están en el Prado y hay reproducciones buenas, y este forma parte de una colección particular, en concreto la de la familia Pucci, que actualmente está en un museo, pero que sí que está en un palacio privado todavía, y está allí el cuadro. Y entonces las reproducciones que se pueden conseguir son peores. Bueno, ¿qué tiene que ver esto en una conferencia de matemáticas? Pero como cuento está muy bien. Hombre, porque tenemos también nuevamente las 4 dimensiones. Nos han contado una película. Estamos acostumbrados al lenguaje cinematográfico, o el teatral, yo lo he hecho medio teatral, medio cinematográfico. Es una historia en la que la 4ª dimensión aquí es el tiempo. Y miren lo que ha retorcido el tiempo, el bueno de Botticelli, para poder representar toda la historia. Es decir, ahí tenemos la 4ª dimensión, arrollada sobre sí misma y un poco confusa. Pero a mí me apetece también destacar otro asunto que ya habrán ustedes caído en la cuenta, porque yo lo he ido señalando. Esto no es una historia, son varias historias, hemos dicho. ¿Cuántas historias tenemos aquí? Hemos dicho, hay una historia primera, que es la de Guido degli Anastasi, el caballero que persigue a la dama. Los dos son fantasmas, a caballo. El cuento dice que en un corcel negro a Botticelli le gustó más ponerlo blanco, más bonito, licencia del artista, que está englobada dentro de un cuento más amplio, que es Nastasio degli Onesti, que forma parte del Decamerón, en concreto, 5ª jornada, 8ª novela. Pero claro, forma parte de un suceso histórico, que es la boda del matrimonio Pucci-Bini, para el que encarga que Botticelli pinte la historia de Nastasio degli Onesti.
Y no se acaba aquí la cosa. Fíjense ustedes que estos casos es un fractal, porque todas las historias además son la misma, de alguna manera. Pues hay otra historia más, naturalmente, que es que yo se lo estoy contando a ustedes en matemáticas en la residencia. O sea que mucho cuidado con no hacerme caso o no atender adecuadamente, porque pueden tener una condena eterna, y ser perseguidos e ir al infierno. O sea que yo que ustedes seguiría bastante atento. Tenemos, por lo tanto, una cierta recursividad en los cuentos, si se fijan, que es prácticamente un cuento encajado dentro de un cuento, encajado dentro de un cuento, que es casi fractal. Bueno, pues vamos a pasar de un cuento fractal a un mosaico. Pongo los embajadores, pero no les voy a hablar ni del hueso de sepia, que le llaman a la famosa calavera escondida en el cuadro de los embajadores, ni les voy a hablar de la infinidad de objetos matemáticos, si alguien quiere saber de eso, hay un artículo mío en la revista Suma, ni de que aquí se puede identificar, y lo he hecho, el libro concreto que está abierto, que es un libro de matemáticas, la página concreta, que hay una curiosa forma de dividir que enseñaban en la época y que uno puede intentar descifrarlo. En mi departamento, ¿verdad?, lo pusimos y al final logramos descifrar cómo dividían de una forma extraña. Notamos que era una división porque los que ya tenemos una cierta edad, había un aspa con 4 números, que aquello era la prueba del 9. Y dijimos, pues esto tiene que ser una división, pero cómo dividían no lo sabíamos. Y después de un tiempo logramos ver y reproducir divisiones distintas como se hacían en ese libro. Era un libro de piano. Voy a quedarme con el objeto del que se habla menos habitualmente, que es el suelo. Vamos a observar el suelo de este cuadro, que pasa bastante desapercibido. O sea, el cuadro de los embajadores ha escrito montones de cosas, pero sobre el suelo bastantes pocas. Lo pongo un poquito más pequeño y eso es una reconstrucción porque el cuadro tiene tal nivel de detalle, saben ustedes que tiene aproximadamente, es un cuadro cuadrado, está en la National Gallery de Londres y tiene más o menos unos 70 por unos 70, es decir, casi dimensiones humanas, y está pintado con suficiente detalle como para que podamos reproducir incluso la parte que quedaría detrás, si suponemos que haya cierta simetría. No es que me haya quedado muy bonita la reproducción, pero es más o menos, ese es el dibujo que tiene el suelo, si lo levantamos en perspectiva a partir de ahí. Este suelo es de la misma época del cuadro de los embajadores y de la abadía de Westminster, y fíjense que es casi idéntico. Este está en bastantes malas condiciones, ahora lo han restaurado y está bastante mejor, pero la fotografía es anterior. Conseguir una fotografía cenital de esto cuesta un cierto trabajo. Pero no es el único, ahí tienen otro, este es de Santa María in Cosmedin, en Roma. Y hay muchos más. Estos suelos se llaman suelos cosmatescos. Si han visto alguna guía turística, han ido de viaje por ahí en Italia, sobre todo en Roma, hay muchos suelos, se les llaman cosmatescos porque los artistas que los hicieron eran una familia que se llamaban los Cosmati. Era una familia romana de arquitectos y escultores que son conocidos sobre todo por sus pavimentos. Hicieron otras cosas más, decoraban columnas, hacían algún claustro, alguna cosa, pero fundamentalmente son conocidos por los suelos. Eran soladores, que diríamos hoy día. Se conocen 7 miembros de la familia, los 2 últimos son hermanos, y como se ve, la saga de los Cosmati pues dura más de 100 años. El primero empezó a trabajar, estas son las épocas de trabajo, claro, porque cuando nacieron y cuando se murieron no se sabe, en 1162 y el último en 1299, o sea, 150 años más o menos, cubrió toda la familia. Suelos cosmatescos en Roma hay en casi todas las basílicas y en casi todas las iglesias. Ese es uno de ellos, este es de Santa María in Cosmedin, que es esa iglesia, la de la Boca de la Verità. Si se acuerdan, la que hay que meter la mano y que si dices una mentira se te come la mano y es una alcantarilla romana. Bien, pero ahí tenemos otro, bastante parecido al de los embajadores y de unas dimensiones además reales parecidas. Este es Santa María Mayor. Este otro es de Santa María in Trastevere. Este se ve que está hecho con más detalle, es porque fueron restaurados en el siglo XIX. En el siglo XIX, además, cuando se hacían restauraciones no tenían por qué ser muy fiel al original y por tanto es dudoso que fuera exactamente igual que el original, pero en todo caso es del mismo estilo y el suelo anterior de Santa María in Trastevere era también un suelo cosmatesco. Es fácil incluso que reprodujera los mismos dibujos o sobre esa base, pero en todo caso es necesario señalar, para lo que diré después, que está restaurado en el siglo XIX. Doy un salto y vamos a hablar de un matemático que se llamaba Václav Franciszek Sierpiński. Este señor, pues bueno, es un matemático polaco relativamente reciente, en el sentido que se murió en el 69 del siglo pasado, que no hace tantos años. Algunos, bastantes de los que estamos aquí, otros muchísimos no, ya veo, habíamos nacido ya en esa época. Bueno, estudió teoría de conjuntos, topología, pero hay 3 famosos fractales que están vinculados con Sierpiński, que son la alfombra de Sierpiński,
la gente que estudia fractales les pone nombres curiosos, ¿eh? La curva de Sierpinski y el triángulo de Sierpinski. Nosotros son la esponja de no sé quién, etcétera. Está bien. Vamos a hablar, que por eso está en cursiva, del triángulo de Sierpinski. Bien, partimos de un triángulo y vamos a unir los puntos medios de cada uno de los tres lados y suprimir el triangulillo del medio. Entonces, tenemos esta nueva figura. Si ahora suprimimos el triángulo que se encuentra, hacemos lo mismo con cada uno de los tres triángulos que tenemos, pues tenemos esa figura, o esta otra 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 figura. Están todas pintadas con el mismo color, pero se van oscureciendo solas. Y esa me parece que es la última, creo. Sí. Esas, el límite, cuando n tiende a infinito en el número de iteraciones de ese estilo, sería el triángulo de Sierpinski. Evidentemente, como aquí no podemos obtener el infinito y además llegaría un momento en que ya no se... Les podría haber puesto una pantalla en negro y decir esto es el triángulo de Sierpinski porque al final no se vería nada, ya no quedaría ningún punto que pudiéramos distinguir amarillo. Bien, ese es un triángulo de Sierpinski, vamos a estudiarlo un poquito por encima. Este es un triángulo de orden 0, triángulo normal y corriente. Este es un triángulo de Sierpinski de orden 1, hemos hecho una iteración. El de orden 2, el de orden 3, el de orden 4, el de orden 5, 6 y 7. De repente tenemos 8 porque hemos empezado a numerar desde el 0. Y miren cómo, estando todos rellenos de exactamente el mismo color amarillo, el último lo vemos naranja bastante pálido y el primero es amarillo. Eso es un efecto visual de intercalar los negros con los amarillos. Pero es un efecto de nuestro ojo, el color es exactamente el mismo en todos ellos. Triángulos. Ahí tenemos un triángulo. Si hacemos una iteración, tenemos 3 triángulos, 9 triángulos, 27 triángulos, 81, 243, 729, 2187, que son las potencias de 3. De 1 pasamos 3, 9, 7, 27, 3 elevado a n, o 3 elevado a... O sea, el límite cuando n tiende a infinito de 3 elevado a n sería el número de triángulos finales que tendría el triángulo de Sierpinski. Podemos observar más cosas. El lado. Si decimos que el lado del triángulo inicial es 1, el de este es un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, es decir, 1 partido por 2 elevado a n. Lo digo esto sobre todo, sé que muchísimo me dicen, hombre, estás diciendo un conjunto de obviedades, pero lo digo porque es una forma, alguien dice, bueno, ¿y los fractales qué se puede hacer con ellos en una clase? Pues hombre, se pueden contar muchas cosas y se pueden contar también, no solamente de hablar sobre ellas, sino de contar dentro de los fractales. Y por tanto, tener la idea de infinito bastante más cercana a los alumnos a través de algo que puedan ver. Bueno, podemos ver más cosas. Las áreas. El triángulo de Sierpinski inicial, un triángulo equilátero, podemos decir que tiene un área 1, 1 metro cuadrado, por ejemplo. Es obvio que el siguiente tiene un área de 3/4, porque le hemos quitado una cuarta parte. 75%. El siguiente le hemos quitado a cada cuarta parte una cuarta parte. Y por lo tanto, lo que nos queda es 9/16avos, es decir, 3/4 por 3/4, que en porcentaje es el 56,25. Si seguimos avanzando, poco a poco, vamos viendo que lo pintado de amarillo, por ejemplo, en ese último que veíamos de color naranja, casi pálido oscuro, es solamente un 13,34 y hemos llegado hasta el nivel 7. Si seguimos la iteración, pues llegaríamos bastante más allá. Por lo tanto, como pasa con los fractales, son objetos, y esta es la relación con el tema hilo conductor de esta charla, la dimensión, son objetos que no tienen dimensión, este objeto no tiene dimensión 2, porque no tiene realmente superficie. Le vamos quitando superficie, y se queda sin nada. El límite de 2 elevado a n partido por 3 elevado a n cuando n tiende a infinito es 0, porque la base de abajo es más gorda que la de arriba, y por tanto el límite es 0, se queda sin superficie. Pero tampoco es una línea, es una cosa intermedia entre una línea y una superficie. Es un objeto de una dimensión fractal. Los fractales se llaman así porque la dimensión, digamos, es fraccionaria, no exactamente fraccionaria, porque a veces es un número irracional que no son fracciones, pero de ahí viene el nombre. De hecho, la dimensión de Hausdorff de este, y eso es el último elemento del título de la conferencia, es logaritmo neperiano de 3 partido por logaritmo neperiano de 2, que eso, si lo calculamos con una calculadora, nos da 1,5. Es decir, casi es un objeto exactamente a mitad entre una superficie y una línea. ¿Qué tiene que ver esto con los Cosmati? Pues ahora lo vamos a ver. Los Cosmati, siglo XII y siglo XIII,
Pues resulta que, si vamos observando suelos hechos por los Kosmati, este es original, del siglo XII, pues fíjense ustedes que ahí tenemos un triángulo de Sierpinski de orden 2. Siglo XII, Sierpinski, finales del XIX, principios del XX, es decir, 8 siglos antes, los Kosmati habían inventado el triángulo, pero no sabían que se iba a llamar de Sierpinski todavía, porque tardó Sierpinski en hacer bastantes años. Aquí tenemos también, en este otro suelo, este creo que es de Santa María en Cosmedín, siglo XII también, este está en un sitio en el que no se pisa mucho y está muy bien conservado. Es un triángulo de Sierpinski. Hombre, lo que pasa es que este triángulo de Sierpinski de orden 1 son 4 triangulitos de diferente color, pero fíjense que le ha puesto 3 de un color y el otro, el que quita, de otro color. Bueno, hasta ahí podríamos decir que me estoy yo inventando lo de los triángulos de Sierpinski en los suelos, pero no. Ahí tenemos otro más, este es de Santa María in Trastevere y este es de un orden más alto, es de orden 2. Bueno, hasta ahora yo he encontrado hasta de orden 4. Aquí tienen uno de orden 4 en Santa María in Trastevere, que, aunque están restaurados en el siglo XIX, tenemos uno de orden 4. Uno se puede poner a jugar con mosaicos y con triangulitos y hacer dibujos abstractos geométricos sin ningún problema. Y se le pueden ocurrir hacer hexágonos, hacer pavimentos de distintos tipos. El triángulo da bastante juego. Pero que se le ocurra hacer un triángulo al que le quita el triángulo central, al que le quita el triángulo central de cada uno, y que llegue hasta este nivel, eso es intencionado, porque hay que estar calculando bastante. Y los cálculos de los lados, etcétera, y tal, no son sencillos. Ni las piezas son todas iguales, tienen piezas de distinto tamaño. Las que van en el mármol de este de color rojo, que no me acuerdo, pórfido me parece que se llama, que además era mucho más caro que los demás mármoles y mucho más duro, están hechas intencionadamente, no sale de cualquier manera esto. Bueno, pues vamos a ver ya simplemente, como despedida y cierre, suelos kosmatescos. En todos los que van a ver van a encontrar algún triángulo de Sierpinski. Ojo, que ese, por ejemplo, que aparenta no lo es, pero en todos, en alguna esquina, en algún rincón, en algún lugar, hay un triángulo de Sierpinski. Como ven, mucho más frecuente de lo que pudiéramos pensar. Este, naturalmente, que es el de orden 4, es el último. Espero que hayan disfrutado de este recorrido a través de la dimensión por distintas obras de arte. Muchas gracias. Yo ya les había avisado que cuando uno se pone delante de un cuadro, de una obra de arte, pues uno habitualmente mira a los embajadores, mira los objetos de la mesa, y Francisco mira al suelo y descubre cosas sorprendentes, ¿no? Espero que les haya cautivado con esa manera de observar la realidad con unos ojos distintos, con los ojos matemáticos, y yo creo que es el turno y la hora, tenemos al menos 10 minutos, un cuarto de hora, de hacer las preguntas que consideren oportuno. No tendremos muchas ocasiones. Otra cosa es que yo la sepa responder. Eso ya es muy bien. Lo que sí pido es que, por favor, para que pueda intervenir varias gente, que ya se han levantado varias manos, brevedad en la pregunta. Pues empezamos por aquí. En primer lugar, enhorabuena tanto a don Antonio Pérez por la estupenda introducción y al profesor, Martín. A mí me han impresionado varias cosas. En primer lugar, el cuento de Guido, aparte de la maravillosa simetría, que no ha hablado usted sobre ello,
que tiene una relación, por ejemplo, con la pastora Marcela del cuento de Cervantes. Únicamente que aquí estamos en la Edad Media y entonces termina de una manera como un castigo, y quizá Cervantes, y además es machista, y además Cervantes en la pastora Marcela pues es realmente totalmente feminista, porque defiende a la mujer. Y luego, únicamente con respecto a los fractales y a los mosaicos estos cosmatescos, si mal no recuerdo, en esa época el concepto neperiano no existía, pero ellos realmente intencionadamente hicieron eso, y si conocían el neperiano eran unos genios. Y también que los árabes, a los cuales debemos, gracias a ellos, el que la matemática haya perdurado en el mundo occidental, pues precisamente por no permitir la religión, que se pueden poner figuras, etcétera, todos los maravillosos mosaicos. Toda la conferencia ha sido, tengo muchísimas más cosas, pero voy a ser más breve. Toda la conferencia se ha centrado también en lo visual. Yo quisiera hacer aquí un guiño, en primer lugar, al profesor que ustedes conocerán, que es don Pedro Puigcerdá. Don Pedro Puigcerdá, aparte de ser el músico aficionado, era precisamente catedrático del Instituto San Isidro y profesor de cálculo y de ecuaciones diferenciales de la Escuela de Ingeniería Industrial de Madrid, y los que tuvimos ocasión de conocerle, que murió en el año 1960, muy joven, él, cuando explicaba precisamente las ecuaciones en derivadas parciales y todas las series de Fourier asociadas, y concretamente, por ejemplo, el problema de la cuerda, él veía realmente todos los armónicos, etcétera, y veía melodías y veía además armonías. Hoy, precisamente, gracias a lo digital, si utilizamos programas de procesamiento de música, podemos ver visualmente esto. Y finalmente, que el propio Juan Sebastián Bach, que además era muy conocedor, tenía una licenciatura en matemáticas, pues precisamente el estudio del clave bien temperado es las claves naturales, que no eran realmente todas iguales, intentó unificarlas de manera que hoy, por ejemplo, asociamos, por ejemplo, el do mayor al re bemol, cuando hay una pequeñísima diferencia en frecuencia. Y muchísimas gracias. Poco tengo que añadir. Yo de música, desgraciadamente, nací con un oído enfrente del otro, pero no en el sentido habitual, sino mirando uno hacia el otro, y tengo poco oído, aunque evidentemente soy un enamorado de Bach. Simplemente diría que también la relación, incluso en el barroco, es muy clara con las matemáticas, pero también en la antigüedad. Es decir, el primer sistema de afinación es un sistema pitagórico, y tiene muchísima relación la música también con las matemáticas a través de Pitágoras. En cuanto al profesor Puigcerdá, pues ¿qué podemos decir? Yo creo que todos los que nos hemos dedicado o hemos intentado entrar en el campo de la renovación de las matemáticas, de la enseñanza de las matemáticas, pues somos herederos de Puigcerdá. Realmente fue el que inició el que las matemáticas se enseñaran de otra manera en este país, y es una pena que muriera tan pronto, en el 60. Recuerdo cuando en el 2000 hicimos el centenario, celebramos el centenario de su muerte, y el centenario de su nacimiento, y el 40 aniversario de su muerte, coincidiendo con el Año Mundial de las Matemáticas. Desde luego, yo creo que la enseñanza de las matemáticas sin el profesor Puigcerdá no se podría entender igual, o sea que en eso lo comparto plenamente con usted. Muy bien. Bueno, mi pregunta ya ha salido en parte, pero la quiero formular de un modo más expreso, ¿no? Dado el desarrollo que tenían las matemáticas en el mundo musulmán, y dado que los musulmanes en principio practican poco la representación de la figura humana y utilizan muchísimo las figuras geométricas, mi pregunta es si se sabe si existen casos similares a este de los triángulos en el campo de la arquitectura árabe. Bueno, en concreto, en dos facetas distintas de lo que podríamos llamar arte vinculado con la cultura árabe, en España se han hecho dos estudios importantes. Uno es el descubrir los 17 grupos finitos de simetría, que estaban todos presentes en decoraciones en la Alhambra, es decir, solamente hay 17 formas de generar objetos que sean simétricos, por simplificar para aquellos que no tienen una formación matemática, ¿no? Solamente hay 17 grupos distintos de simetría, es decir, solamente hay 17 tipos de mosaicos que se puedan hacer que sean sustancialmente distintos, que no varíen en el color, en la forma, en el objeto concreto, sino en la disposición. 17 formas solamente.
fueron descubiertas por un grupo de profesores que investigaron sobre este asunto, y Rafael Pérez, uno de ellos, profesor de matemáticas de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Granada, en la Alhambra, todos ellos. Posteriormente, dos profesores aragoneses, Carlos Susón y Ángel Ramírez, estudiaron también la presencia de los 17 grupos. Bueno, lo que pasa es que encontrar los 17 grupos de simetría en la Alhambra costó años, sobre todo porque había dos que se resistían, uno finalmente lo encontraron, y el último al final es un detalle en un dintel muy difícil de ver, y por fin lo encontraron porque les faltaba uno. Estos otros dos profesores, que lo hicieron más tarde sobre la base del estudio anterior, estudiándolo en la decoración mudéjar, del mudéjar aragonés, solo del mudéjar aragonés, que se podría hacer en el del resto del mudéjar de España, tardaron 2 meses en encontrarlo, encontraron los 17 grupos de simetría, y en decoraciones, en iglesias, solamente mudéjares de Aragón. Y por tanto quiere decir que no solamente es interesantísimo desde un punto de vista matemático toda la decoración árabe, al no representar casi nunca figuras, digamos, reales, figuras realísticas, sino que eran tan exhaustivos que recorrieron todos los grupos de simetría, ¿no? Se pueden hacer otros muchos estudios más, ¿no? Y recomendaría, en este sentido, algo que tiene que ver con las matemáticas de una persona que es muy aficionada a las matemáticas, que es Cristóbal Vila. Cristóbal Vila es un creador, digamos, es una persona que se dedica a hacer vídeos y a hacer imágenes digitales. Se pueden ver sus vídeos, que son estupendos. Tiene varios relacionados con las matemáticas. Uno es una recreación del taller de Escher, el pintor tan aficionado, el grabador sobre todo tan aficionado a las matemáticas, y otro más que se llama Nature by Numbers, o sea, la naturaleza a través de los números, que es un vídeo corto, se puede encontrar en internet y son preciosos. Pero además tiene el techo de Isfahan, me parece que es, de la mezquita de Isfahan, que es un techo de estos, creo, no sé cómo se llama ese tipo de decoración, que cuelgan en las cúpulas cosas extrañas, estas cúpulas árabes, como hay en la Alhambra y en la mezquita de Córdoba, etcétera, en algún sitio. Sí, en Santa Sofía también, en otros lados, pero que con cosas que van colgando y decoraciones complejísimas, mocárabes, exactamente, esa es la palabra, gracias. Pues con un techo, una cúpula mocarábe, con mocárabes de esta, y hace una reproducción matemática en 3D que es toda virtual, es decir, no es una fotografía, él recrea tridimensionalmente y va viendo el vídeo cómo lo va construyendo, cómo construye la cúpula y cómo la va decorando y las simetrías, etc. Es muy recomendable los 3 vídeos que he dicho de este señor, se llama Cristóbal Vila, y poniendo Cristóbal Vila directamente es un artista de ámbito mundial. Lo invitamos a que diera una de las conferencias del último congreso de la Federación Española de Profesores de las Sociedades de Profesores de Matemáticas. Nos dio una conferencia magnífica. Nosotros le decía, ¿qué tengo que contar? Le dijimos, las matemáticas que usas para crear. Y contó cosas un artista que nos contó las matemáticas que usa para su creación. Escher también lo invitaron a un congreso histórico, ¿verdad? A un ICM. Sí, estuvo invitado por los matemáticos que se dedican a la investigación. Hace muchos años, antes de morirse, estuvo invitado a un congreso para que explicara también las matemáticas de su creación artística. Creo que queda respondido, ¿no? No sé si quedaba algún matiz más. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, reiterar nuestro agradecimiento y nuestra sorpresa por la sabiduría y el buen ojo del profesor Francisco Martín Casal de Rey. Muchas gracias. Lo siento que estaban aplaudiendo ya.